Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Javier Carrera y el día de hoy me acompaña Marcia McInnes, una amiga muy querida a quien conozco ya desde hace varios años y he visto dedicarse a una labor que me parece fundamental para nuestra salud a futuro y es el rescate de ese conocimiento ancestral sobre el uso de las hierbas medicinales. Quería recordarles que sigan Radio Semilla en redes sociales y también contarles una maravillosa novedad. Tenemos ya montado todos los episodios del podcast en un canal de YouTube para que nos puedan seguir con más facilidad. Es el canal de la Red de Guardianes de Semillas, pueden buscarlo con ese nombre en YouTube o directamente con el nombre de Radio Semilla. Comprendemos que para mucha gente es complicado esto de seguir podcasts en apps y programas que no son tanto del conocimiento público en América Latina, pero sabemos que YouTube es algo que todas y todos conocemos. Así que por favor, revísenlo ahí, se lo pueden escuchar y ayúdennos comentando esto con todas sus amistades. Les recordamos también que Marcia tiene ya un curso en la plataforma educativa Madre Semilla, www.madresemilla.com. Ese curso está permanentemente en línea, lo pueden tomar en cualquier momento y allí ella nos desvela muchos de los secretos que apenas empezamos a mencionar en este podcast. Espero que lo disfruten mucho y como siempre nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Buenos días, semilleristas. El día de hoy me acompaña Marcia McInnes. Marcia es muchas cosas, de lo que yo sé al menos es permacultora, granjera, parte de una comunidad que tiene una preciosa granja en Pifo, cerca de la capital de Ecuador, Quito. Es montañista también, es educadora, es mamá y es una experta en hierbas medicinales, que es la razón por la cual nos acompaña hoy, para dar un vistazo a ese universo que yo sé que a muchos de ustedes y muchas de ustedes les fascina. Marcia, bienvenida. Gracias, Javier. Cuéntanos un poquito, la primera curiosidad, porque ya en ese Gracias, Javier, pudimos escuchar que Marcia no nació en Ecuador. Cuéntanos, ¿de dónde vienes? Yo soy de Vermont, de Estados Unidos, que es en el noreste de Estados Unidos, en la frontera de Canadá. Entonces, soy de un sitio con 4 estaciones bien marcados. Y llegué al Ecuador hace más de 15 años y aquí estoy. ¿Y cómo así viniste? El amor, Javier, el amor. Sí, alguna vez recuerdo que me contaste que no sé desde qué edad, pero desde antes tú pensabas que tu futuro estaba con un chico latino. Me dijiste eso, ¿no? Y tal vez moreno, así, tropical, salsero. La verdad es que siempre pensé y siempre sabía, supongo, que no estaba en mis planes vivir en Estados Unidos. Eso sabía, pero no sabía dónde. ¿Y acá conseguiste tu pareja? Allá se conocieron. Sí, la conocí allá. Ajá. Sí. ¿Y qué tal era la imagen de latino que tenías ahí? Nada que ver. Mi alemán. Sí, claro. A Thomas Dahmer lo tendremos también en un episodio futuro para hablar de otros temas. Sí, él es de herencia alemana, ¿no? Entonces, Vermont es frío, Marcia. Muy frío, con mucha nieve, unos 4 o 5 meses del año. Y acá donde tú vives, que es en la parte alta de Pifo, ¿a qué altura están? 2,800. Sí, es frío. Es frío, pero perfecto para mí. No puedo imaginar vivir en otro lado. Qué interesante, ¿no? En la Amazonía, en la costa. No. Me come la existencia ahí en la Amazonía. Qué interesante. Sí, antes de meternos al tema de las hierbas, quisiera un poquito más de tú como persona. Tú eres de Vermont, pero tienes ancestros un poquito más atrás, son interesantes, ¿no? ¿De dónde vienen tus ancestros? Italia. Sí, Italia, polaca y escocés. Ajá, escocés. Sí. Es por eso McInnes. McInnes, sí. Ajá, yo siempre te he identificado así como gaélica. Ajá, sí. Con esa tradición, porque la tradición también que tú manejas de las hierbas es más la tradición que viene de allá, si no me equivoco. Sí. Ya vamos a ir viendo qué significa eso. Y es un aporte bien lindo también para nuestra cultura acá, que siempre se nutre de esa diversidad. Cuéntanos un poco del espacio en que tú vives, la finca Palugo. Cuéntanos de qué se trata.
Buenazo. Yo siento muy agradecida de vivir en una finca bien diversa. Comenzó hace muchas generaciones en la familia de mi marido y mi suegro dedicó a la genética de las vacas. Entonces él decidió traer Brown Swiss al Ecuador hace 40 años. Entonces él dedica más a la genética y tenemos una rica leche. Hacemos muchos productos lácteos con la leche. También tenemos unas huertas y manejamos un sistema de Community Supported Agriculture. Eso es agricultura con soporte comunitario. Descríbele así brevemente de qué se trata. La idea es que tenemos, en vez de tú te vas y compras tus legumbres, nosotros ofrecemos membresías y pagas unos meses anticipados y la idea es que estás apoyando el finquero en todo el proceso, todo lo que pasa en el clima, todo lo que pasa en la naturaleza. Entonces, a veces hay, como sabemos, en la huerta mucha abundancia y a veces no hay tanto, pero tú como cliente estás apoyando lo que pasa en la huerta. Entonces, quiere decir que es un pago constante. O sea, tú pagas mensualmente lo mismo. Sí, pero en realidad nosotros como hacemos es 3 meses anticipado. Entonces, cada 3 meses pagan para los siguientes 3 meses su canasta. Y encima de la canasta de legumbres, que viene con huevos, también puedes pedir extras como quesos, leche, crema de leche, yogur, pollos. Ofrecemos carne unos 2 o 3 veces al mes. También tenemos chanchos, a veces un torete que no desarrolló en una manera adecuada. También faenamos. Entonces, los clientes vienen a ser un poco como socios de la finca, con Exacto. soporte, y a cambio de eso reciben una canasta básica de productos de lo que hay en la estación. Lo que hay. Y pagan por los extras, ¿no? Sí, el día lunes cosechamos todo lo que hay y dividimos entre todos. Ah, qué bonito. ¿Y van los socios también a veces a la granja? Sí, a muchos durante la pandemia, muchos vinieron simplemente a caminar, pero sí tratamos de por lo menos una vez al año, tratamos de tener un día de visita, casa abierta para que puedan venir. Acabamos de tener una hace unos 2 o 3 meses que pueden venir y compartir ahí en la finca, hacer su picnic, hacemos un tour y compartimos todo lo que hacemos. ¿Tú trabajas en la granja directamente? ¿Te haces cargo de la producción? Sí. Yo con mis cuñadas trabajamos más que nada en la parte de la organización, también en los procesos, ¿no? Yo quizás menos en las procesadas de mis otras cuñadas, pero entre nosotras 3 dividimos la organización, 6 meses, 6 meses, 6 meses. Entonces, desde el 1 de octubre, a mí me coja mi turno de 6 meses, que es manejar todo el tema de las canastas, los clientes, los pagos, todo lo que es relacionar con la gente, que es fuertísimo, pero hermoso. Imagino. Suena más bien de 100 fuerte. cuentas al mes, ¿no? Ay. Wow. ¿Y trabajo con la tierra o con los animalitos? Yo trabajo un montón con la tierra por las hierbas, más que nada. O sea, tú cultivas tus propias hierbas. Sí. Sí, me encanta. Yo creo que esa es más que nada mi pasión principal, es trabajar con las hierbas. Y también con las hierbas cultivadas, pero con las hierbas silvestres también. Conocerles en sus hábitos y disfrutarles en ese sentido. Entonces trabajo mucho con la tierra, pero trabajo también en la finca con distintas cosas también porque ya vivimos ahí, es de todos los días. La finca Nahual Palugo es una de las más bonitas que tenemos en la red de Guardianes de Semillas. No es para todo el mundo por el clima, ¿no? Está bastante alto en la montaña, pero han logrado ahí crear un hábitat bien interesante. Una de las cosas que a mí me gustan mucho es este tema de la bioconstrucción que ustedes han hecho. Yo recuerdo que Tomás, tu marido, me dijo en una ocasión que su papá había sembrado pues pinos, cipreses, eucaliptos hace muchos años. Y que esa es parte de la herencia que ellos han recibido porque con eso armaron las casas. Las armaron a muy bajo costo. O sea, creo que era como la 3ª o la 5ª parte de lo que a mí me costó mi casa de superadobe. Porque tenían el material ahí. Están bien diseñadas y... bueno, yo voy a confesar que la que más me gusta es la tuya. Porque construyeron la casa en torno a una roca enorme, que es el eje central de la casa. Y todavía tiene sus helechos y sus musgos dentro de la casa, ¿no? Y te vas por un ladito de eso y ahí está el baño, como integrado con esa roca, no sé. Es muy bella tu casa. ¿Quieres contarnos algo? Gracias. Disfrutamos mucho la construcción de la casa en pareja.
disfrutamos diseñar. Por suerte, el Thomas en realidad hizo la mayoría del diseño. Yo sentí más como el albañil con la albañila. Sí, fue muy orgánico todo el proceso, muy lindo. Tomó años porque decidimos de no empujar, nunca poner una fecha de terminación tampoco. Eso fue uno de nuestros retos, de simplemente dejar que el proceso fluya por sí mismo. Entonces, ese creo que fue uno de los logros más grandes. Le ves en la construcción que no hay nada apurada. Ajá. Han ido afinando las cosas poco a poco. Y es más que nada madera, ¿no? Sí. ¿No les da frío de noche? No, la piedra en realidad durante el día caliente por el sol. Ajá, o sea, hay una ventana que calienta esa roca gigante que está en medio de la casa. Sí, entonces la noche sí, a veces sí prendemos la fogata, pero... La chimenea. Pero en realidad yo estoy acostumbrada al frío, entonces quizás no soy la persona adecuada de preguntar. Pero... Lo importante es que te has adaptado a tu entorno, ¿no? Tal vez yo me haga helado ahí, pero ustedes están muy bien adaptados ahí. ¿Cuántos hijos tienes y de qué edades? Tenemos 3 hijos. Tengo una niña de 9, Naya, una otra Nina de 7 y Timo de 4 años. ¿Y a qué escuela van? Cuéntame. Hacemos homeschooling en la finca y como mi marido tiene 2 hermanos, hay 6 niños en total en la finca y hacemos homeschooling. Entonces los niños tienen una agenda desde lunes a jueves de diferentes actividades y clases particulares y también invitamos un par de profes distintos de afuera para ciertas clases como música y arte y en esas clases también hay un par de otros niños. Se unen, se colan. ¿Solo están en homeschooling o tienen periodos que van también? Al principio, hace unos años, les mandamos unos 2 veces a la semana el Emmy Pickler, que fluyó y estuvo hermosa la experiencia, solo para que tengan algo de vida social, digamos. Ver otros niños. Sí, y ha sido muy lindo y el perfecto por el momento. Y ahora... no piden más y estamos bien en donde estamos. Y estamos, la verdad, muy aceptados a la idea que a un rato piden una escuela y vamos a ver cómo hacemos en ese momento. Pero por el momento todos estamos contentos. Es un montón de trabajo y es lindo porque sí dedicamos al desarrollo de un currículum bien especial, ¿no? O sea, ustedes no hacen desescolarización, hacen educación en casa, homeschooling. Sí, hacemos educación en casa. Nosotros, yo siento que soy un poco, no estricta, pero sí me gusta un ritmo. Estructurar. Sí, estructurar. Ajá. Sí. Es bien interesante porque para nuestros radioescuchas, tu esposo Thomas es primo de Karina Dahmer, que nos dio el episodio sobre educación, que era centrado en la desescolarización. Sí. Y es bonito ver esa diversidad, porque al final todos los niños están felices a la final, están teniendo sus procesos, ¿no? Yo una cosa que envidio mucho es la jorga que se forma entre los primos, ¿no? Jorga decimos aquí, ese grupo de guambras que crecen juntos. Y eso les da un entorno bien, bien bonito. Y donde están realmente es un privilegio, pues, estar ahí en el campo de esa manera. Los animales tienen una forma especial de ser criados en bastante libertad. Pero ese tema no vamos a ahondar ahora porque ese es el tema que quiero hablar en algún momento con Thomas. Ya. Entonces vamos a ir un poquito más hacia las plantas. Pero antes de llegar a eso, quería preguntarte también sobre tu experiencia como montañista. Montañista. La verdad es que quizás la palabra mejor sería aventurera. ¿Ah, sí? Me gusta mucho la montaña, pero me gusta en general la aventura. Desde pequeña, mi madre siempre nos sacó a hacer cosas. Entonces siento que definitivamente es parte de mi vida. Me gusta. Acabamos de regresar hace 2 días de una expedición de 5 días en bicicleta con los niños. Ellos... ¿Con todos tus niños? Thomas, yo y nuestros 3 hijos. Con los 3 hijos. ¿El más pequeño qué edad decías que tiene? 4. Con el de 4. ¡Wow! Entonces fuimos desde Joa, por el camino atrás de Chiriboga hasta Saloya, por Mindo. Unos 65 kilómetros, camping todas las noches y unas cuestas gigantes, bajadas hermosas. 5 días. ¡Qué bestia! ¿Solo la familia? Solo nosotros. ¡Qué increíble! Hermoso. Y la perra. Nuestra cachorra, sí.
Qué experiencia eso para los niños. Oye, Sí. qué cosa tan increíble. Y esto, para los que no conocen, estamos hablando del flanco sur del Cerro Pichincha, que es el volcán activo peligrosísimo donde está sentada la ciudad de Quito. Solo que esta es justo la parte hacia donde evacuaría una posible erupción con lava, ¿no? Entonces, una zona poco poblada y bien bonita en realidad. Muy poco poblado, estuvo hermoso. No vimos mucha gente días. Qué bestia. Es increíble que todavía exista la posibilidad de hacer algo así. Que se va Claro, llegamos a reduciendo. un pueblito y justo fue el día que llegó la camión de la fruta y le pregunté a la señora que a menudo llega la camión. Me dijo, a cada 15. Cada 15 días llega la fruta. Quedé impresionada. Y es 1 hora de Quito. En ese rato estaba en auto 1 hora nomás de Quito, ¿no? Sí, qué lindo. Entonces, todo esto yo quería preguntarte antes de que empecemos a entrar en el tema profundo de esta vez, porque muestra también, es todo un bagaje que al final influye en lo que tú estás haciendo, porque como montañista, tú sabes algo de medicina, primeros auxilios, sabes cómo dar rescate en montaña y todo Sí. esto. Entonces, ahora entremos en este tema. ¿Cómo fue que te acercaste? ¿Cuál fue el momento que te llamó hacia las hierbas? Mi madre tiene, no sé cómo se dice en español, pero el dedo verde. Ajá. Ella es muy buena con las plantas. Buena Siempre mano para las buena plantas, mano. decimos. Ella trabajó como florista. Ajá. O sea, que cultivaba o que hacía arreglos. Hacía arreglos. Hacía los de primer arreglos, ¿no? trabajo, ¿no? Ajá. Uno de los primeros trabajos. Entonces tiene una buena mano en eso, pero también siempre hemos tenido huertas y un jardín muy especial en la casa de mi niñez. Entonces yo creo que ahí empecé a desarrollar ese cariño. Mi madre sabe un montón de plantas en una manera muy informal, que Ajá, es chévere de práctica ella. también. Muy Ajá. práctica. No, Ajá. me ve mi planta y dice, oye, oye, esta necesita una nueva vida, esta ya la tienes que cortar. Ahí ella sabe muy bien. Entonces de eso creo que vino la pasión. Y después mi primer trabajo en la vida era trabajar con una artista que cosechaba plantas, todas las plantas silvestres de Vermont en la primavera en el bosque y hizo obras de arte con las plantas. Entonces fuimos cosechando en los bosques y ella era botánica, entonces sabía todos los nombres y sabíamos, cada año llegábamos a los mismos sitios para encontrar la misma planta. Entonces ahí comencé a entender cómo son las plantas y qué les gustan, por qué les gustan ahí en ese huequito, por qué ahí en el sol. Cada planta tiene sus gustos, ¿no? Entonces esa me despertó esta pasión. ¿Y te gusta a ti la nomenclatura botánica? ¿Qué opinas de eso versus los nombres comunes? A mí me encanta, la verdad me encanta la botánica. Ajá. Es un mundo para mí tan grande que disfruto entender. Siento que me falta un montón para entenderle bien, pero sí trato de ponerme a estudiar cuando puedo justo la botánica, porque sí me interesa, me encanta ver una planta y hacer la relación con otras plantas, cómo conectan, es en la misma familia, ve también en la misma altura, o esa es otra altura totalmente, pero son parecidas, por qué sus semillas son parecidas, todas esas cosas me encantan, hacer las conexiones y siento que eso es mucho la botánica, ¿no? Sí, no, yo no lo había visto tan así, pero tienes razón, es las conexiones familiares que tienen y algunas se pueden cruzar, otras no. La botánica al final es un sistema de clasificación principalmente, Claro. ¿no? del mundo vegetal, sin descartar que los nombres tradicionales también tienen a menudo historia, ¿no? Tienen Sí. mucho de la identidad de la planta. Y sí, a la final es inevitable que manejemos botánica porque la planta que aquí se llama de una manera, más allá se llama de otra, más allá de otra, y a la final nunca podríamos entendernos si no tuviéramos este recurso que es la nomenclatura en común. Sí, así a mí me gusta. Entonces ese fue tu primer acercamiento ya a las plantas, pero... Y después de ahí trabajé con un hierbera. Ajá, como una hierbatera decimos acá. Hierbetera, unos años como aprendiz y ella en cambio para el trabajo me daba información y clases. Entonces pasamos en su huerta de hierbas y él le preguntaba cosas, me decía cosas, cosechamos cosas, procesamos. Y ahí aprendí un montón de las hierbas en sistemas medicinales, digamos. Y me ayudó un montón y ella sigue acupuntura. Entonces también me enseñó un poquito mucho de las hierbas de China.
Ese es otro universo, ¿verdad? Hay algunos universos en el mundo de las hierbas, en todos los mundos. Pero así aprendí mucho de ella y siento que eso es lo que me llevo. Eso es cuando ya estoy pensando en una planta o relacionando una planta, siempre regreso a esa primera profesora. Fue como lo que te marcó. Maestra. ¿Cuántos años estuviste con ella? Unos 3 años durante wow. los veranos. Wow. Y en Vermont todavía, En Vermont, ¿no? sí. Cuando yo tenía chance. Y todavía cuando me voy, trabajo con ella. Ajá. Es tu maestra hasta Es ahora. mi maestra, es mi gurú. Pero ella no, si le digo eso, pero sí, es una señora con mucha sabiduría, pero en una manera muy humilde, muy hermosa, una hermosa Esa persona. es una característica común en la gente que trabaja con hierbas, esa mezcla de sabiduría y humildad. ¿Por qué serás? ¿Crees que las plantas influyen de alguna manera en tu psiquis también? Yo creo que sí, porque son tan suaves también en sus maneras de ser y sus maneras de trabajar, que influyen mucho con las personas que trabajan, ¿no? Entonces no es que estás tomando una pastilla y tiene efecto en ese momento, ya las hierbas trabajan en otra manera. Marcia, ¿las plantas son personas o son objetos? Espíritus, yo creo que tienen sus espíritus, ¿no? Y tú, un debate viejo que yo tuve con un amigo hace muchos años, que él decía que las plantas sí podemos comerlas porque no tienen alma. ¿Qué responderías tú a eso? Creo que tienen alma, los animales tienen alma y comemos los animales, ¿no? Entonces, No, bueno, él no quería comer los animales, ¿no? Pero decía que las plantas sí se pueden porque a diferencia de los animales que tienen alma, las plantas no tienen alma y por eso sí podemos comerlas. yo creo que sí tienen alma, no estoy de acuerdo 100%. Ajá. No, yo siento que justo cuando se necesita una planta, ahí está. Por eso sabes que ya está un poco más allá de simplemente una planta o una hierbita, digamos, sí tienen sus espíritus. Yo me acuerdo que a él le respondí, y eso ya fue hace 20 años, le respondí, oye, no has vivido suficiente con plantas. Si no, no podrías nunca decir una cosa así. Y ahorita que yo estoy quedándome aquí en la casa de un amigo, David Lazo, que también es parte de la red, él es cineasta. Y él tiene aquí una granjita, ¿no? Que estábamos conversando el hecho de que él no le hace producir, entre comillas, lo que se supone que debe producir. O sea, me dice, las gallinas hasta ahora no me dan huevos, no cosecho tanto y no voy a vender de aquí, no me interesa vender, pero la granjita, esta mini granja, es bien bonita. Y él me dijo a la final, lo que pasa es que para mí hay una razón espiritual y terapéutica para mandarme este trabajo. A la final no me importa si no llego a cosechar o no llego a vender, porque lo que me da a mí esta compañía es impresionante. Yo le decía, claro, tiene 2 llamas, tiene gallinas, tiene 2 gansos, tal. Me decía, no, loco, también las plantas. Las plantas son personas. Las plantas me acompañan, o sea, dialogas con ellas, esta relación, y eso me recordó, esto está muy metido en nuestra cultura andina también. Mi mamá siempre ha conversado con las plantas y les ha pedido favores, que cuiden la casa, por ejemplo, y cosas. Siempre está hablando con las plantas, toda mi vida ha sido así. Y eso me lleva a preguntarte, entonces, ¿tú llegaste acá y has identificado algo parecido a tu camino aquí en Ecuador? ¿Hay gente que también se dedica a las hierbas que has podido identificar acá? Poco a poco, al principio fue lento y hace un par de años adentro de mí dije, ya me falta una comunidad de personas que trabajan con hierbas. Y desde que simplemente esa idea vino a la cabeza y de repente siento que ahí está la comunidad. También cuando llegué tenía muchas ganas de aprender de las hierbas de acá. Entonces hay los mayores que trabajan en la finca y pasé mucho tiempo preguntándoles, investigando, llevándoles plantas, preguntando sus usos. ¿Y hay conocimiento? Un montón. No. Algunos conocen un montón. Lo difícil a veces son, como estabas diciendo, tantos diferentes nombres. Se hace difícil identificarles. Por ejemplo, el chin-chin. Yo tengo ese recuerdo que me decían y yo digo, esta planta conozco y tomé quizás un año en hacer la conexión con la cena, que es una planta que nosotros tenemos y usamos mucho, es la cena. Es la misma. Es la misma. Pero sí me pasó mucha esa. Tomé mucho tiempo en hacer las conexiones, porque hay muchas plantas parecidas o la misma planta, quizás otra especie,
pero muchas de las mismas plantas que conocí antes de llegar al Ecuador, que simplemente tomé el tiempo en reconocerles, digamos, aquí. Ujú. De todas maneras, es una tradición diferente. Me parece fascinante el tema de que haya tantas tradiciones de hierbateras, ¿no? De herbología en el mundo. Tú mencionaste la China. Como decíamos, es un universo, ¿no? Y es bastante famosa la herbología china. Pero también la herbología de la India, ¿no es cierto? Que es diferente. Y sin ir más lejos, aquí en Ecuador es distinto. Los Andes del sur, la costa y sobre todo la Amazonía, ¿no? Que es la mayor farmacia botánica del mundo. ¿Tú has tenido chance de investigar estas otras herbologías de acá del Ecuador? Cuando llegué, 1 año, 2 años después, trabajé con una señora por el río Arajuno. Ya. Un rato y estuvo muy, muy chévere. Cada vez que voy ya estoy trabajando, estoy buscando, investigando. Es un mundo y siento que también he llegado al punto que digo, ya hay tanta planta aquí en Ecuador, tanta variedad, que voy poco a poco. Al principio quería saber todo, ese rato quería entender, quería cachar, porque eso, todo. Y después dije, ya hay muchísima variedad acá. Toma su tiempo, ya vienen. Y siento que en general con las hierbas me ha enseñado que llega su tiempo, ¿no? Que llegan a su momento, ¿no? Ellas llegan a ti en su momento. Sí, llegan a mí en su momento. Y eso me ha ayudado también a frenar un poquito y disfrutar de cada proceso. Bueno, de acuerdo a la investigación de Lucía de la Torre, la Enciclopedia de las Plantas Útiles del Ecuador, sí, hay más de 1,500 especies de plantas útiles, muchas de las cuales son medicinales y que pueden tener decenas de variedades, ¿no? Sí. Entonces es un universo tan grande, gigante. Yo no sé si se puede realmente Gigante. llegar a conocer todo eso, ¿no? Gigante. Y es lindo, yo también en la vida, simplemente digamos conocer 10 plantas, pero en su esplendor es hermoso. No tienes que saber todo, ¿no? Hay un mundo en cada planta. Entonces también tomar su tiempo. Yo te entiendo desde mi punto de vista más agronómico y alimenticio porque me ha pasado eso, ¿no? Me presentan una nueva planta y es fascinante. Por eso digo, son como personas, desde el nombre, ¿no? Conocer el nombre, luego aprender, ¿no? La hoja, cómo es el tallo, cómo crece, los tiempos, tal. Y luego digo, del lado alimenticio, entonces, ¿qué produce? ¿Qué nomás se puede comer? Y las distintas partes, ¿cómo se pueden llegar a cocinar? Entonces, me imagino que es algo muy similar. Sí, y es como conocer a una nueva persona, un nuevo amigo, irse adentrando. Es fascinante, ¿verdad? Claro, yo siempre trato de invitar a la gente a hacer eso, conocer una planta, probarle, cocinarle, secarle, hacer un tipo de proceso con la planta, porque abre un mundo cada planta. Entonces, sí disfruto de cada momento con cada planta. Y puede ser algo tan común como el diente de león, ¿no? Claro. Yo me pasé la vida pisándole, soplando, ¿no? Ahora me quiere, no me quiere. Y al final empecé a aprender que es una planta medicinal brutal. Y la raíz es comestible y se puede hacer vino. Estoy bien, me faltan cosas del diente de león. ¿Cómo le sientes? El diente de león puede ser todo. Mi abuela de niña cosechaba las hojas para hacer ensaladas. Ajá. Sí, uso yo la raíz, uso toda la planta. Y la raíz es la cosa más amarga del mundo, Pero es rico también. ¿En serio? Sí, si le pones en el horno a tostar, ¿cómo se dice? Tostarle un poquito, riquísimo. Ve, ya aprendí algo nuevo. Sí, riquísimo. Y es una detoxificante bien fuerte, pero en su manera, trabaja de una manera suave a la vez, ¿no? Y ayuda también con el hígado. No, sí, es una planta bien especial, el diente de león. Y que comerla simplemente. Sí, puedes simplemente comerle, ¿no? Ajá, tanto la ensalada como la raíz. Las hojas son amargos, ¿no? Entonces ayuda a estimular el hígado. Como todo y lo amargo. Y la digestión, sí. Lo amargo desintoxica el hígado. Qué chévere. Sí, esa es otra parte de la tradición china, ¿no? Ellos dicen siempre que comer comida amarga es una de las cosas que hay que comer si se puede a diario. Es importantísimo. Porque la comida amarga ayuda a desintoxicar el hígado. Y así que ya saben, digestión. Borrachines, amigos radioyentes, a comer diente de león. Yo quería mencionarte de una obra que a mí me gusta mucho, un libro que se llama El lenguaje perdido de las plantas. ¿Lo conoces? Y esta fue como mi mayor introducción al tema que tú manejas. Yo la primera vez que cogí el libro, empecé las primeras páginas y me pareció que era una pendejada esotérica, hippie, y lo boté.
Y años después lo volví a coger y esta vez avancé un poco más y me encontré con uno de los libros más importantes que he leído en mi vida. De verdad. Es impresionante porque Stephen Harrod, él trata de entender realmente cuál es esta relación que tenemos con las plantas. Y una de las cosas que él explica ahí, que me parece fascinante y quería conversarla contigo, a ver qué me dices, es que todos los mamíferos grandes tenemos un cuerpo en el fondo de nuestra nariz que sirve básicamente para identificar olores muy ligeros, feromonas, y que las plantas se comunican con el mundo a través de las feromonas. Intercambian feromonas, o sea, sueltan feromonas en el suelo. Las feromonas son, digamos así, yo lo entiendo así, microolores. Entonces sueltan feromonas en el suelo a través de las raíces y es una comunicación que reciben otras plantas que están en su entorno. Y también las sueltan en el aire. Entonces daban el ejemplo que yo lo pude vivir en carne propia de cómo cuando se sienten atacadas, por ejemplo, por gusanos, emiten feromonas sexuales de avispas. Y entonces las avispas vienen a curiosear, a ver quién anda por ahí, y entonces ven las orugas y empiezan a atacar las orugas para comerse y así la planta se defiende. Ahora, él decía que antiguamente se creía que esto era un cuerpo vestigial en el ser humano y que a medida que se madura desaparece de la niñez a la adultez. Pero que la ciencia ha mostrado últimamente que no es verdad, que desaparece para nada, que los adultos lo tenemos perfectamente. Y que lo que pasa es que en el entorno urbano, con tanta contaminación olfativa, tanto escape de bus, tanto fumar, se atrofia. O decía Stephen que en realidad perdemos la conciencia y la conexión y que eso se puede volver a entrenar y esa es una ilusión que yo tengo. Pero que al final lo que voy es esto. Él dice que la gente que trabaja en herbología, hombres y mujeres, lo que tienen es este sentido muy desarrollado y que son capaces de identificar los componentes en las plantas a través de este lenguaje feromonal. Y daba un ejemplo que me pareció fascinante de una paciente que él tuvo, que ella llegó después de ya tiempo de no menstruar, que tenía la piel seca, que estaba flaca, y mientras ella narraba todo lo que le estaba pasando, a él simplemente le vino una palabra a la mente, Angélica, y ya no dijo nada. Salieron al jardín de él, empezaron a caminar, conversando ahí, y de repente ella dijo, oh, mira, qué bonita esa planta, y se salió del sendero. Y fue directamente a la Angélica. Y tú debes saber más que yo que la Angélica tiene ciertas propiedades y tal. Sí. Entonces, que tenemos en realidad que todavía podemos entender el lenguaje de las plantas, solo que algunos como yo no lo entendemos tan bien, mientras que supongo que tú te comunicas así. No sé, esa era mi larga historia. No sé qué opinas al respecto. Primero, sí, es hermoso el Stephen. Me encanta algunos libros. Tiene algunos buenos libros. Y sí identifico con eso un montón. Y yo siento que todos pueden identificar siempre. Solo tienes que escuchar, ¿no? O leer. O leer o probar. Solo tienes que cambiar un poquito la manera que ves las cosas. Y eso es lo que te dije antes. De repente siento que necesitas una planta o piensas en una planta y te das la vuelta y está ahí. Y pasa mucho y justo anoche estaba trabajando con un grupo de personas que trabajan con hierbas y una me dijo la misma historia que me acabas de contar, pero con una idea de la planta, que estaba trabajando con un paciente y la paciente tenía esa idea y mencionó una planta, encontró la planta afuera, la misma historia. Y pasa todo el tiempo, me pasa todo el tiempo. A mí siento que viene la sabor a la boca mucho, ¿no? Como ese, ¿qué está aquí? ¿Qué siento yo? Viene el sabor a la boca. Sí, wow. Eso es rico. O el olor de la flor. Ajá. Sí. Qué brutal. Yo me acuerdo que un amigo me contó y ahí yo entendí lo que él me contaba, esta historia, como el entrenamiento. Porque él fue a tratarse con un yachaj en Otavalo, un sanador indígena, ¿no? Que era un hombre ya maduro, pero estaba entrenando a su hijo adolescente, 14 años por ahí. Y de repente le manda al Wambra, le dice, anda fuera a la huerta y tráeme una haya. Haya en quechua significa, es un espíritu fuerte, ¿no? Y en la clasificación de las plantas tú tienes las que son como más domésticas, malqui, ¿no es cierto? Las más de sacha, que son las silvestres, y estas haya, que son fuertes. Y el Wambra salió y trajo una planta, pero ojo que el yachaj no le dijo qué planta traer. No le dijo tráeme una ruda, tráeme una albahaca, tráeme una haya. Entonces quedó en manos del chico reconocer, como tú dices,
cuál era la planta que ese paciente necesitaba. Y eso a mí me hace dudar mucho de los manuales de herbología. Yo hubo una época en la vida que recolecté, tenía como 10 manuales de herbología. El que más me gustaba era este de Tim White, Alan White, que es un norteamericano que hizo la primera investigación, no es muy extensiva, ¿no? Pero del uso de plantas ahí, aquí en el Ecuador. Ahí yo me enteré, por ejemplo, que uno de los mejores diuréticos es el pelo de choclo. Y ese es otro tema, vamos a hablar de la exoticidad de las hierbas, ¿no? Pero a la final la duda que me surge con estos manuales es que te dicen la manzanilla es buena para la guata, ¿no es cierto? Para la panza. Pero en realidad la manzanilla no es una sola cosa. Es la manzanilla en enero o la manzanilla en octubre. Es la manzanilla en la mañana o en la noche. Es la manzanilla en luna llena o en luna nueva, con rocío o sin rocío. Estos factores, ¿cuánto influyen en realidad? ¿O podemos confiar en cualquier manual? Totalmente. Yo siento que, y no solo la planta en su momento, pero la persona. Entonces ya tienes dos personalidades mezclando. Siempre digo a la gente, para mí, por ejemplo, la ortiga me encanta. Siento que es una de mis plantas aliadas. Pero esa es mi experiencia con la ortiga. Yo creo que tú deberías probarla y ver cómo te va. Yo no te puedo decir si te va a ayudar con tu sistema nervioso, lo que sea. No, tú tienes que probar. Entonces, hay tantos factores que juega también cuando cosechas. Yo ahorita ya, desde hace algunos años, entendí la importancia de no cosechar nada entre junio y los principios de septiembre en la finca nuestra de hierbas, porque siento que ya están tan secas, están tratando de simplemente llegar a las lluvias, ¿no? Vivos. Entonces, primero no quiero cosecharles, sí les puedo, pero no utilizo en esa manera. No están en su potencia, ¿no? Su mejor potencia. Entonces prefiero esperar el momento que están listas, ¿no? Y le ves cuando está lista, le ves llena de vida. ¿Por qué voy a cosechar un pobre diente de león en agosto cuando las hojas le ves seca, le ves triste, digamos? Ya espero un rato. Para los dos, para mí y para el diente de león. Entonces siento que sí tienes que estar conectado también simplemente a la planta en su interno para entenderle mejor y ver cuándo es el momento de cosechar y utilizarle, ¿no? Es un mundo, Javi. Es un mundo que me encanta. Me encanta trabajarle y sí siento lo mismo. Hay una hierbera, siempre voy a decir esa palabra, perdón, hierbera, yo sé que dices de otra manera, pero hay una muy famosa que se llama Rosemary Gladstar. Ah, sí, le he escuchado, sí. Y ella, no sé exactamente cómo dijo, pero explicó esa idea que cada planta tiene su personalidad como cada persona y cada persona tiene su personalidad y cada relación tiene su baile. Entonces tienes que ir conociendo el baile de cada relación también. Y eso es lo que siento yo. Si los manuales explican, es verdad, tiene mucha fuerza y es importante usar los libros porque sí te enseña mucha cosa, pero es importante conocerles en un nivel personal para entender cómo funcionan. Más aún con esta idea fascinante que me acabas de dar, que yo no la conocía y que me acaba de generar una emoción tremenda de que las personas deberíamos tal vez encontrar nuestras plantas aliadas. O sea que para cada persona hay distintas plantas aliadas. Eso es lo que te entendí. Claro. Pero eso es re bonito. Ya yo quiero deberías hacer un curso sobre eso. Ayudar a la gente a encontrar sus plantas aliadas. Yo quiero saber cuáles son mis plantas aliadas, pues. Sí, no, es hermoso encontrar lo suyo. Es hermoso. Qué y lindo. Después de repente le encuentras por todo lado, ¿no? Así te empieza a aparecer. Sí. Dicen, o siento yo que también es verdad, que las plantas vienen a los sitios cuando hay necesidad, ¿no? No si viste en la Ruta Viva, cuando hicieron la Ruta Viva. Esta carretera grandota del aeropuerto, gigante, ¿no? Sí. Uh-huh. De repente, unos 6 meses después, salieron millones de plantas de gordolobo. No me fijé. Que es bien conocido para sus propiedades para el sistema respiratorio, que para mí fue tan claro, causó tanta necesidad de que esa planta llegue ahí para curar un poquito de toda la polución que de repente vino a ese terreno, ¿no? Qué increíble.
Entonces sí... Sí, yo siempre he creído realmente que el organismo es el ecosistema y nosotros somos las células de eso y se autoorganiza, porque lo mismo ponte cuando hay laderas deforestadas en lugares de baja incidencia de fósforo aparece liguerilla, ¿no? Y yo he visto lugares que están poblados exclusivamente de liguerilla. Liguerilla lo que hace es acumular fósforo. O sea, el poco que queda en el suelo lo acumula y lo vuelve biodisponible. Significa que una vez que van cayendo las hojas y mueren las plantas, ahora sí ese fósforo entra en el ciclo de nutrientes del lugar y se provoca la transición. Después van desapareciendo esas higuerillas y reemplazadas por otras cosas. ¿De dónde llegan? ¿Cómo llegan? ¿Por qué se establecen? Es una cosa que todavía estamos lejos de entender, ¿no? Lejos. No, y de repente llega una planta... Muchas veces salgo y veo una planta en mi propio jardín y digo, ¿cómo llegaste? ¿Cómo llegaste? Porque no hay ninguna otra aquí. Qué increíble. Llegan porque tienen que llegar. Qué lindo. Y esto de los manuales, sí, lo que yo diría respecto a los manuales, escuchándote a ti, es que son un buen lugar para empezar. O sea, saber que tal vez es buena para el hígado, el diente de león, te lo puede decir un libro. Pero esa es apenas la puerta en la cual estás entrando a este otro mundo y te falta caminar todo el camino para entender realmente. Y volver. Siento que empezar y volver. Justo anoche en ese grupo, una de las personas dijo que trabaja ahorita 50 años con hierbas y está en todo ese proceso de también celebrar y revisitar ciertas cosas y decidió encontrar sus primeros. Hay un Glenn Close que escribió un libro que se llama Back to Eden. Es uno de los primeros libros de hierbas para muchos hierberos. Y ella decidí sacarle. Y justo uno de los otros en el grupo dijo, qué chistoso, ayer saqué el mismo libro. Entonces, estás 50 años después utilizando las mismas. Es como, yo no trabajo, digamos, con Gordo Lobo por un año y de repente necesito el Gordo Lobo otra vez. Es lo mismo con los libros. De repente tengo una pregunta, una idea y si quiero realmente la opinión de los otros. Y eso yo siento que es mucho el valor de los manuales. Y es mucho, hablamos un montón entre todos, la importancia de la comunidad, ¿no? Con las personas que trabajan con hierbas, tratamos de realmente alimentar esa parte que es la comunidad. Aunque sea un libro, aunque sea plantas, aunque sea personas, es importante la información de los otros para alimentar tu propia educación y tu propio conocimiento. Entonces, sí hay mucho valor también desde el principio y hasta el fin con los manuales, los libros, los otros gentes. Sí, esto de conversar me parece fundamental y un poco nos remite a cómo era antes, ¿no? El aprendizaje. No era este aprendizaje organizado que tenemos en la academia, sino era un aprendizaje mucho más personalizado. No era estandarizado como es ahora, ¿no? Sino mucho más personal. Y tú te autodenominaste aprendiz y le llamaste maestra a esta mujer al inicio de la entrevista de la cual has aprendido tanto. ¿Cómo crees tú que se puede transmitir el conocimiento? ¿Podemos pensar que existe una carrera académica universitaria que reemplace realmente este aprendizaje entre aprendiz y maestro? ¿O crees que la mejor forma de aprender es esta práctica con un maestro? ¿Cómo ves el aprendizaje tú? Yo siento que en todo es una mezcla. Yeah. Para mí para aprender algo en una manera más completa es aprender del libro, del maestro, de la tierra, de la universidad. Si quieres aprender, el aprendizaje viene por todos lados y siento que solo tienes que abrir la puerta y decir bienvenidos. Y siento que sí hay muchas carreras ahorita con las hierbas y son muy válidos porque te ayuda a entender, poner un base clínica que es importante, que es todo otro lado, ¿no? La medicina, dices La medicina o el herbalismo clínica, ¿no? Ah, mira tú. Entonces sí es importante un poco de una mezcla si realmente quieres estudiar y profundizar. Pero me imagino que nada va a reemplazar a la práctica a la final. No, para nada. La práctica, el trabajar con las hierbas, estar con las hierbas y trabajar con la gente. Muchos años no trabajé tanto directo con gente y de repente
ya me vino la realidad que trabajo con hierbas para curar gente, tengo que trabajar con la gente. Entonces esa ha sido también una parte del camino, ¿no? Y algunos llegan a cierta parte del camino en diferentes momentos. Como estaba explicando antes, mi camino comenzó más que nada con las hierbas. Otros comienzan trabajando primero como enfermera y encuentran las hierbas porque ya llamó algo, entendió algo, entonces comienzan a trabajar con hierbas porque son enfermeras y quieren encontrar otras maneras de hacer las cosas. Entonces cada uno tiene su camino válido. Ajá, puedes llegar de distintas formas. Oye, una curiosidad, ¿y tú tomas notas a lo largo de tu vida como hierbatera? ¿Has ido tomando tus notas? Todo el tiempo. Ajá. Quiero organizarles un poco mejor a veces, pero sí tomo muchas notas. ¿Y pones dibujos, pegas? Totalmente. Tengo libros de notas. Uy, eso me parece tan emocionante porque además me lleva a otra cosa que yo quería conversar contigo. Me los estoy imaginando. Tengo una idea ya ahorita muy romantizada de cómo deben ser tus cuadernos de notas. Y me recuerda a estas imágenes que de niño yo veía de los manuales de magos y de brujas. Sí. ¿No es cierto? O sea, me imagino que debe ser un tesoro, que eso, quien lo herede, debe ser algo increíble. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres habrán tomado notas de esa manera a lo largo de la historia? Y de ahí nace esta idea del manual de magia y del manual de la bruja, ¿no? Uh-huh. Y sí, me lleva una parte un poco oscura de esta historia, porque ahora de la revolución cultural de los años 60 hacia acá ha habido un renacimiento de la herbología, después de haber sido perseguida por mucho tiempo. Y sí, pues a las mujeres que sabían manejar este conocimiento enorme se las persiguió como brujas. ¿Cómo ves tú esa historia? Como dices, exactamente. Siento que también hay algo de miedo en las cosas que no conocemos, ¿no? Uh-huh. Entonces siento que todo eso es relacionado, ¿no? Y si dices mujeres, sí, mucha de eso es relacionada con mujeres, ¿no? Y yo siento que los hombres, digamos, no entendían exactamente cómo estaba funcionando todo eso, les daba miedo. Entonces vino esa idea que las mujeres quizás saben más que no sabemos nosotros. Creo que viene un poco de ahí. Y también aceptar, y volver a ese tema de aceptar que sí, las hierbas sí tienen espíritu, ¿no? Y en sí es miedoso para mucha gente, ¿no? Muy miedoso de aceptar que me están mirando, que están pensando, lo que sea de esas cosas. Es miedoso no entender. Y siento que todo eso viene de esa idea y también el control. Siento que de eso viene, todos queremos controlar todo y en el mundo de las brujas, digamos, hay ese lado de no podían controlar. A las brujas. A la medicina de las brujas, digamos. Sabes que me trajiste con tu comentario un recuerdo de mi adolescencia. Yo solía fugarme hacia la medianoche de la casa de mis padres y me iba a un bosque que había junto al río San Pedro. La primera vez que hice eso me senté ahí al pie de una colina en medio de un montón de árboles, sobre todo eucaliptos gigantes. Y yo, tenía un amor grande por la naturaleza, pero nunca había pensado en el espíritu de las plantas. Pero esa noche, así, sentado bajo los árboles, mi psiquis sintió algo poderosísimo. Y me asusté de verdad. Así del espíritu poderoso y, yo no sé, el cargo de conciencia del ser humano enojado le veía yo de los árboles, ¿no? Así por el daño que se causa y tal. Y a partir de ahí siempre pedí como permiso, siempre hablé tal. Entonces sí, sea proyección o lo que sea, hay una cuestión importante ahí que entiendo lo que dices de que la gente puede tener miedo de estos espíritus. Pero yo creo que es sobre todo lo último que dijiste, el control. Porque una sociedad que es capaz de practicar salud preventiva y de curar toda una serie de males menores, intermedios, usando este conocimiento que gente como tú maneja, no le convenía en la Edad Media a la Iglesia Católica. Para nada. Y no le conviene hoy en día a Bayer Monsanto. Tampoco. ¿No es cierto? Ese conocimiento es poder, es el poder de la autonomía. ¿Tú has reflexionado sobre este aspecto en lo que haces, este aspecto un poco más político? Sí. Y trato a la vez no meterme en eso
mucho porque siento que quiero que fluya conmigo mismo, ¿me entiendes? Siento que el mundo está aceptando en ese momento lo que estoy haciendo, digamos. Siento que hay ciertas personas que sí siento eso y lo que me ha pasado, y quizás puedo relacionar un poquito a ese tema, es que hay toda esa idea de, por ejemplo, yo trabajo mucho con el péndulo. Ajá, radiestesia. Y a veces al principio, cuando me llamó el péndulo, dije a mí mismo, qué loca. Porque, ajá, ¿me entiendes? Qué ridículo, qué hippie. Y en secreto voy a hacer. En secreto no voy a contar a nadie porque me van a pensar, me van a creer eso, lo otro. Entonces sí estaba medio escondida por ahí con mi péndulo. Y llegué al punto que digo, ¿sabes qué? No me importa qué piensan, pero veo eso y veo que hasta yo, que digo, al principio trabajando, wow, me está dando las respuestas que estaba esperando. Ese está un poco raro, un poco, no sé, es la palabra incómoda, digamos. Ajá, te sentiste incómoda. Sí, y entiendo esa sensación que tiene la sociedad cuando le encuentras con la persona leyendo el cristal. La bola de cristal. Sí, que dices, ay, ¿no? Hay algo ahí que tenemos adentro de nosotros de prejuicio, ajá, que tiene ese mundo de las hierbas y las brujas y todo eso también. Porque la magia tiene los dos lados. Que me da pena decir, pero hay gente que usa por hacer daño, ¿no? Uh-huh. Y usa por no solo hacer daño, y hay otros que pretenden de usar, digamos. Entonces abre todo ese mundo de prejuicios, de qué es real, no es real, y al ver las auras, por ejemplo, cuando una gente me dice, sí, veo tu aura, hace 20 años yo decía, qué bestia, no, mucho para mí, pero ahora digo, ¿por qué no? Y quizás me da cosas decir, yo también veo, ¿no? Porque, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? ¿No? Entonces, te hace cuestionar a ti mismo. Siento que es eso, no sé si estoy... No, sí, te explicas correctamente, y yo tuve una experiencia parecida con la radiestesia. Yo tiendo a ser bastante escéptico en general. Tengo una formación así más tendiendo hacia lo científico, pero a la vez he vivido muchas cosas en la vida, y en una ocasión estábamos en Manabí y visitamos a un compañero montubio, del pueblo montubio de allá, que él había aprendido con algún extranjero que le trajo la radiestesia a su vida, y que este extranjero se pasaba abriendo pozos, ¿no? Porque para eso necesitaban usar allá. Entonces usan 2 varillitas de cobre, ¿no? Y él usaba. Entonces yo así como, igual que tú veías, así como un poquito desde afuera el asunto, diciendo, esto es mucho para mí. Y entonces el hombre me colocó las varillas en las manos, a mí. Y me dijo, a ver, busque por dónde cree que aquí está el agua. Y avancé para un lado, nada para el otro, y de repente en un punto, ¡bluc!, se abrían, ¿no?, las varillitas. Y yo entre mí decía, a ver, esto no está pasando. Debo estar sosteniendo mal las varillas, y trataba de apretarlas más, pero me retiraba, me alejaba, se cerraban. Me acercaba, se abrían. Y fui ubicando así, y el hombre me dijo, oiga, usted tiene talento, así de una le funcionó, ¿no? Entonces yo digo, son estos aspectos que la ciencia no explica todavía. Pero sería muy poco científico pensar que solo por eso ya no existen. Simplemente no hemos llegado a explicarlo. Lo mismo que ahora te decía con el cuerpo al final de nuestra nariz. Ahora ya tenemos al menos el inicio de una explicación de cómo funciona. Pero es algo que la gente ha utilizado siempre. Y este conocimiento de las hierbas, yo estoy seguro que había gente como Marcia McInnes hace unos 100,000 años ya, por ahí por el mundo, ¿no? No, y hay toda esa creencia que en la India hace 3,000 años, poco más, todas las personas eran iluminados, todos. Y pasó una época y dudas y salió, terminó. Pero yo siento que el ser humano es iluminado. Uh-huh. Es el mundo que nos hace perder un poquito, como estabas diciendo antes. Solo tenemos que aprenderle de nuevo. Uh-huh. Que es mucho trabajo en realidad. Es trabajo. Y eso te iba a comentar, que es una cuestión de oficio. Esa parada de los oficios. El mundo moderno ha un poco reemplazado oficios con profesiones, ¿no? Para mí un oficio es este conocimiento informal que tú vas gestando
simplemente a partir de tu propio interés. Eventualmente sí te ganas la vida con eso también, porque si no sería un hobby nomás, pero tú avanzas en la medida de tu necesidad de interés, no de una estructura que está creada, y toma muchísimo tiempo. Y entonces yo he conocido gente, por ejemplo, los luthiers, ¿no? Los que trabajan guitarras, violines, el amor que tienen por la madera. Tú entras a sus talleres y sientes ese olor a la madera, a las cosas que usan, el cariño que le tienen, cómo la tocan, cómo te explican cada cosa que hacen con eso, ¿no es cierto? Y hay gente que se mete a entrenar para deportes y conocen el cuerpo humano de una manera increíble y saben cómo aconsejarte qué debes hacer. Entonces, en el caso de ustedes, las hierbateras, es así, pero es como cargar una enciclopedia cultural en la cabeza y hacer todas esas conexiones entre las condiciones del cuerpo humano y de la psiquis humana y las personalidades y propiedades de las plantas. Y yo por eso me fascina la idea de tus libros y tal. No creo que el conocimiento lo hayas guardado en tus diarios realmente. Eso está en ti y ojalá puedas enseñar a alguien antes de irte de aquí, ¿no? Porque es algo que se ha ido transmitiendo así de generación en generación. Ya quería preguntarte, ¿cuáles son los primeros pasos? Si alguien ahorita te escuchó y se siente fascinada con la idea o fascinado con la idea de, puchicas, yo quiero eso, ¿cómo deberían empezar? Hacer un té. Hacer un té, ir afuera. Desde aquí estamos en la casa de David, pero hay plantas por todo lado y hay plantas por todo lado. Esa es la pura realidad. Aunque sea en Quito, y siempre digo eso a la gente también en talleres, andan afuera del parque metropolitano si es la única sitio donde tienes hierba. Por lo menos hay diente de león. Sí, y trébol, y lengua de vaca, hay muchas cosas. Anda a cosechar y trabajarles. No es lo mejor, mucho mejor un poco afuera, más afuera de Quito o una otra ciudad. Pero lo más importante es simplemente comenzar. Como dices, ahí comienzas probando. Comes un poquito, haces un té, anda a una tienda y compras flor de Jamaica y haces un tecito de flor de Jamaica para probarle, para entenderle. Coges un libro y lees, como estamos leyendo, comenzar ahí, ¿no? Hay muchos buenos libros. Ese de Alan White es muy bueno. Buscas la información. Pero más que nada buscan las plantas. Anda, si realmente quieres comenzar a trabajar con hierbas, sal de la ciudad, buscas un bosque y sientes ahí y simplemente sientes ahí, nada más. ¿Cómo se hace un té? Eso, yo recién expliqué todo eso en el curso que hice con el Madre Semilla. Sí, entonces justo ahí está. Iba a mencionarlo. Pero hay té, hay infusión, hay decocción, hay algunas diferentes formas de preparar hierbas en agua caliente, ¿no? Hay también tés de sol. A mí me encanta, esas son mis favoritas maneras de hacer un té, que es un té de sol. En la mañana cojo lo que sea de hierbas de afuera, mejor hierbas un poco más suaves y no tan densas, digamos. ¿Cómo que, por ejemplo? ¿Manzanilla? Manzanilla, hierbabuena, toronjil, y menta. Pones un par de cucharadas en un frasco de 1 litro, llena el frasco de agua y ponle afuera con un tapita en el sol y dejas unas 6 horas y tienes un té de sol. Wow, y es eso riquísimo. Sí que suena lindo. Y si está nublado no sale igual, me imagino. No sale sí, igual, pero sale, sí ¿no? Sale. Un día así, como es un poco nublado, sale igual. No, sale, pero no sale igual. Nunca sale igual, ¿no? Sí. Yo cada vez que hago una crema es otra crema y digo, es la misma receta. Así es trabajar con las cosas vivas, ¿no? Esto que Marcia mencionó es el curso, ¿cómo se llama tu curso? Botiquín Natural. En la plataforma Madre Semilla, www.madresemilla.com. Y sí ha sido nuestros cursos uno de los más exitosos hasta ahorita. La gente le llamó mucho la atención. Ha sido muy lindo y ahí está esta y otras recetas. Marcia, tú decías, váyanse al bosque, siéntanse llamado por las plantas, pero ¿hay peligro también? ¿Hay peligro? ¿Podemos ¿En qué hacer sentido? una infusión, un té de algo que a la final nos haga daño? ¿Qué tan peligroso es ponerse a experimentar sin ningún conocimiento con las plantas? Sí, quizás si te vas a comer un montón de hierba mora,
sí te va a doler la panza, ¿no? Y hay cosas que sí te hacen daño, pero si estás tomando en microdosis, está bien, ¿no? La mayoría. Incluso las plantas mágicas como el guantuj, el floripondio. No vamos ahí. Perdón. Ten cuidado. Yo creo que en esa manera lo que digo es anda a sentar con las plantas primero, siénteles cómo sientes tú. Yo siempre llevo mi cuaderno, siento ahí dibujando un poquito, probando un poquito. Si hay plantas tóxicas, digamos, si quieres usar esa palabra, que también son mágicas en su manera, tienes que conocerles un poquito. Te recomiendo escoger, como estaba diciendo antes, escoger 10 plantas para conocer primero. Conoces esas 10 plantas y esas 10 plantas abren las puertas de 10 más y 10 más y 10 más. Ir conociéndoles. Pero sí, tienes razón, Javi, no es que deberías ir y comer todas las flores de guanta ahí que le ves porque quizás no te vemos de nuevo. Pero sí, andas con cuidado, pero a la vez no con miedo. Ya. Para los que no sepan, el guantuj es la datura sanguínea. Es una planta mágica común en Ecuador, en Colombia. Y sí, pues un amigo mío se hizo té de eso y le encontraron tirado en la cocina. Tuvieron que llevar al hospital, hacerle lavado de estómago y transfusión de sangre para salvarle, ¿no? Uh-huh. No sé si exageraron, pero el hecho es que sí estuvo en peligro. Entonces sí hay que usar cautela. Si no hay quien a uno le explique, entonces ahí el libro por lo menos te puede indicar lo que tú decías, tus primeras 10. En términos, porque es todo un tema las plantas mágicas, ¿no? Y hay mucho interés en las plantas mágicas para conocer mejor diferentes niveles de la realidad. Digamos, siento que si no tienes nada de conocimiento con las plantas mágicas, hay razón que por miles de años había el chamán o la guía, ¿no? Uh-huh. Y buscas una persona de confianza, estar contigo, o un guía o un chamán, todos siempre de confianza, ¿no? Uh-huh. Sí, pero el lío es que antes tú sabías que si una persona, o sea, había un reconocimiento comunitario, la gente te puede decir, sí, este es un buen curador, y nadie se metía a eso si es que no era realmente su vocación, porque el camino para convertirse en yachaj, en sanador, en hierbatera, era largo y duro. Hoy en día, lamentablemente, en este mundo donde prima solamente el dinero, ya cualquier persona se pone una pluma en la cabeza y dice que sabe curar. Y ya hemos visto los desastres. O sea, acá en la Amazonía ecuatoriana ha muerto gente y en las ceremonias de ayahuasca y cosas así. No nos vamos a meter mucho por ese lado. Yo más bien quería preguntarle el rato de que yo elijo mis 10 primeras, por ejemplo. El tema de la exoticidad, porque por ejemplo hay gente que se manda a traer esta planta misteriosa china y solo hay en Estados Unidos y te la traes. Y vuelvo a ese ejemplo del diurético, ¿no? Y después te enteras de que esa planta es diurética, pero acá el pelo de choclo es diurético. Uh-huh. Entonces, a menudo ignoramos las cosas sencillas que tenemos. Pelo de choclo es pelo de maíz, por si acaso, ¿no? La parte, los pelitos femeninos de la flor del maíz. Tratamos de buscar lo más raro, lo más exótico que viene de la India, que viene de China, cuando hay plantas de acá que tienen efectos similares y a veces incluso más potentes. ¿Cómo ves tú esa cuestión? Siento que lo local es lo más importante, tratar de no solo usar lo local, pero apoyar el local, ¿no? Entonces, para mí, ver si voy a pedir una planta de la China, pensar en todo el viaje de esa planta para llegar a mi mesa. Mucho más valor tiene de ir afuera donde el vecino, si no tiene su propio choclo, y cosechar el choclo y el pelo de choclo, ¿no? Y siento eso en muchas maneras, usar lo que tienes en tu alrededor, ¿no? Y como dice el Javi, tiene quizás la misma fuerza o más fuerza, quizás no tiene la misma fuerza, pero simplemente del hecho que está al lado le da una cierta fuerza, ¿no? Entonces sí siento y estoy... Una de las cosas que trabajamos mucho en la finca es esa idea de apoyar lo local, ¿no? Y justo antes de la conversa con el Javi dije que sí quería mencionar eso, y ahorita es el momento, que aquí en Ecuador hay tantos hermosos emprendimientos que están pasando y hay tantas cosas
que puedes encontrar sin tener que pedirles de otros lados. Y justo en ese círculo de la red de las guardianas de semilla hay acceso a tantos diferentes semillas, productos, aceites, hierbas medicinales. Simplemente tienes que buscar un poquito, hacer un poco del trabajo de encontrar y usas, sí, recomiendo, invita de hacer el trabajo de buscar lo que estamos produciendo aquí mismo, porque tenemos que apoyar nuestro propio país, nuestra propia economía, emprendedores. Sabios y sabias. Marcia, eso yo creo que en cualquier país de América Latina lo hay además. Hay gente que está trabajando con semillas, con plantas, etcétera. Y sí, también es una responsabilidad rescatar el conocimiento ancestral, ¿no? No, yo no creo que un conocimiento es superior al otro. O sea, el conocimiento de la India, de China, de Escocia, de Italia, todos son válidos. El problema que tenemos es que sí, durante mucho tiempo, este etnocentrismo del cual sufren nuestros territorios latinoamericanos ha hecho que sea mucho más difícil acceder al conocimiento en herbología nativo. Entonces, de hecho, otra de las cosas que vamos a hacer algún rato en el podcast es buscar hierbateras de acá, para tener esta conversación también, que va a ser muy rica. Pero me ha encantado que hayamos podido iniciar contigo este diálogo. Ya está el curso en línea, que pueden ir a verlo, seguirlo. El curso, por si acaso, no es que tiene fecha, ¿no? Es permanente. Pueden tomarlo en cualquier momento. Es una calidad impresionante de curso y a muy bajo costo. No sé si quieres añadir alguna otra cosa. Simplemente sí, esa idea de cuál tiene más valor o menos valor, yo siento que todo tiene valor, es el individuo que pone el valor, ¿no? Entonces sí, encuentras tu camino y disfrútale. ¿Y vas a publicar algún día tus diarios? Ojalá, yo creo que sí. La verdad es que no soy muy bueno para escribir. Mis notas son páginas y páginas de notas que a veces leo y digo, esta no tiene sentido. No. Si alguien más lea, no van a entender nada. Pero sí me gusta y estuvo lindo hacer justo ese curso también para mí, para poder y tener que escribir cosas que tenía en la cabeza mucho tiempo, ¿no? Entonces sí disfruté mucho hacer el curso con ustedes y espero hacer más. Sí, dijiste al inicio que querías. Sí, es como el parte 1 ese curso. Ajá, o sea que va a haber parte 2, así prepárense. Y si quieres, algún día te ayudamos pues a editar esa información y sacamos un librito bonito. Ojalá que sí. Ahí quiero ver el manual de la bruja de Marcia Maquini. Gracias, Javi. Gracias por todo. Ha sido lindo. Te agradezco mucho a ti, Marcia. Ha sido encantador tenerte. Estaba esperando ya desde hace rato que podamos tener esta conversación y me comprometo a irte a visitar pronto porque ya estoy extrañando esos lares de por allá. Nos estaremos viendo. Perfecto. Gracias, amigo. Un abrazo, queridos y queridas escuchas. Espero que hayan disfrutado. Espero que visiten el curso y que si algún día llegamos a publicar ese libro de Marcia, disfruten también de eso. Un buen día.